Buenos días. Esperamos unos minutos para comenzar a que se terminen de conectar el resto de los asistentes. Bueno, voy a dar comienzo a la charla de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy, a Joders, como siempre, por el apoyo. Mi nombre es Inés Sturla, les doy la bienvenida en nombre del banco y en nombre de Itaú Personal Bank, que es el área de inversiones del banco. Hoy nos encontramos junto a Joders para exponer el caso de inversión sustentable. Esta charla se enmarca en la estrategia de sustentabilidad del banco, que consta de 8 compromisos que tienen como objetivo generar impacto positivo desde el core del negocio y de las operaciones del banco. Dentro de estos 8 compromisos que asumió el banco en este marco, hay uno en particular que es el de inversión responsable, que tiene como fin aumentar las consideraciones ESG, que por sus siglas en inglés son de medio ambiente, social y de gobernanza, en nuestras decisiones de inversión y expandir así la oferta de productos hacia los clientes. Desde Personal Bank acompañamos a los clientes en las decisiones de inversión e incorporar estos factores, ayudar a los clientes a incorporar estos factores en las decisiones es muy importante. Cada vez son más los inversores que dejaron de buscar la clásica maximización de retorno ajustada por riesgo y hoy están considerando o nos piden que en sus inversiones tengan un impacto positivo en el medio. Entonces, tener esta charla en este contexto nos parece muy importante. También, en respuesta a eso, aprobamos recientemente e incorporamos a nuestra oferta de fondos mutuos 2 fondos que tienen foco ESG y estos productos ya están disponibles también desde nuestra herramienta en la web del banco, que lanzamos hace unos meses, donde no solo van a poder encontrar estos productos, sino que toda la oferta de fondos mutuos que tiene hoy disponible el banco. Además de esto, también por nuestro compromiso en educación financiera, disponibilizamos de la web un montón de material para que entiendan el proceso de inversión y para entender el producto atrás, y bajamos el mínimo de inversión a $1.000 para hacerlo bien accesible a todos los clientes. Bueno, no quiero robar mucho más tiempo. En la charla de hoy, Pablo Albina, de Joders, nos va a explicar este caso de inversión de impacto y cómo estos aspectos ESG pueden ser incorporados en el proceso de inversión. Joders es una de las principales gestoras de fondos mutuos del mundo, es líder además en lo que es inversión de impacto. Pablo es Country Head de Joders para Argentina y Uruguay y Head de Inversiones para América Latina. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria y, como si fuera poco, además cuenta con un MBA de New York University y un máster en sustentabilidad de Harvard, así que es experto en esto.
Bueno, Pablo, muchas gracias por acompañarnos hoy, te cedo la palabra. Los invito a hacer preguntas, nosotros al final de la charla, Pablo, vamos a dejar un espacio para preguntas que yo se las voy a estar comentando. Gracias a todos. Óptimo, Marinés, muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, es un gusto estar con nosotros y cuando yo me pongo a hablar de este tema, puedo estar hablando hasta las 10 de la noche. Entonces, cuando creas que es conveniente, me parás, me detenés y hacemos algún break para preguntas o hacer esto más dinámico. Les quiero presentar hoy el enfoque que tenemos nosotros en sustentabilidad en las inversiones en Schroders. Esto es básicamente entender cómo estamos viendo un cambio significativo en la forma de hacer inversiones y de manejar compañías y de que los gobiernos tomen políticas públicas. Schroders está comprometido y trabajando en temas de sustentabilidad hace más de 20 años. Schroders es una compañía que tiene más de 200 años, se fundó en el año 1804, está en el Río de la Plata desde el año 1932, sirviendo ambas orillas del Río de la Plata, y está en América Latina desde el siglo XIX también. Schroders pertenece al gran ecosistema de los inversores de ESG o inversores de las finanzas sustentables. Todo lo que sea el timeline, todo lo que sea la historia de las inversiones sustentables y el enfoque ESG en Schroders viene desde la década del 90. La evolución del criterio ESG o las inversiones responsables, sustentables, viene desde hace siglos. Los cuáqueros en el siglo XVI y XVII se oponían a invertir en cualquier cosa que tenga que ver con guerras y armas. En la década del 50, 60, una persona que se llamaba el reverendo Sullivan en Estados Unidos, que creó los principios de Sullivan, específicamente orientados a no invertir en Sudáfrica en el apartheid, y de ahí se ha desarrollado un montón de conceptos que tienen que ver cómo alguien que tiene que tomar una decisión de inversión tiene que considerar cuáles son los efectos que tiene esa inversión más allá de buscar solamente una rentabilidad. Este es un timeline bastante extendido, pero no me voy a detener en esto, sino en temas un poco más, más entretenidos. Bueno, lo primero que siempre me preguntan es ¿qué es la sustentabilidad? No entiendo lo que es sustentabilidad, no entiendo lo que es ESG, no entiendo lo que son finanzas sostenibles. Bueno, la sustentabilidad es una ciencia emergente, es una ciencia relativamente nueva que se abastece de muchísimas otras áreas de la ciencia, desde la ciencia del clima, desde la física, la química, las finanzas, la demografía, todo lo que tiene que ver con la sociología, todo lo que tiene que ver con ciencias médicas o el cuidado del healthcare o el cuidado de la salud pública. ¿Cuándo empiezan a estar los primeros trabajos de sustentabilidad o los primeros modelos que la gente empieza a entender que este es un tema relevante? A principios de la década del 70 se forma un grupo que se llamó el Club de Roma, que estaba financiado por las Naciones Unidas. Este grupo de gente, liderado por una señora que se llamó Donatella Meadows, empieza a utilizar los primeros modelos de computadoras con alta capacidad de procesamiento y empieza a hacer una simulación que mostraba el crecimiento poblacional, por un lado, el crecimiento económico y el uso de los recursos del planeta. Y lo que llegaron a la conclusión era que utilizando esa capacidad de predicción, con las primeras computadoras con poder para generar resultados un poco más complejos, en la década del 70, el crecimiento poblacional, el crecimiento económico y la utilización de recursos muy agresiva iban a llegar a una degradación del planeta. Iba a haber una crisis económica muy grave y un decrecimiento poblacional. Y esto es lo que estaban viendo: crece la población, crece la economía, crece la demanda de alimentos, pero todo lo que es el ecosistema, los servicios que puede dar el planeta, se van agotando porque simplemente uno los degrada, los consume, y el planeta toma tiempo en regenerarse.
Y ellos esperaban que cerca del año 2010, 2020, iba a haber una crisis importante. Por suerte se equivocaron, porque hubo muchos cambios tecnológicos. Pero esto fue el primer llamado de atención, de que utilizar el planeta y no tener políticas que sean sustentables de mediano y largo plazo, lo que te lleva es una degradación del planeta, y una degradación que afecta a la población y afecta a la calidad de vida, como estamos viendo hoy en día con el problema del cambio climático. El segundo punto, el segundo hito dentro de lo que es la sustentabilidad, se dio por lo que se llamó la Borland Commission, una comisión liderada por la que era la primera ministra de Noruega en ese momento, en 1987, una señora de apellido Borland, que hace un libro, un reporte que dice nuestro futuro común, y trata de entender lo que es el desarrollo sustentable. Es la primera comisión de las Naciones Unidas que dice un concepto de desarrollo sustentable. Y básicamente es el desarrollo que sea sostenible para asegurar que satisfaga las necesidades del presente de esta generación, sin comprometer las futuras generaciones en que puedan desarrollarse y tener su desarrollo sustentable. ¿Qué quiere decir? No se puede gastar todo y consumir todo hoy. Hay que consumir hoy en función a que las próximas generaciones tengan el mismo derecho a consumir que tenemos nosotros. Eso es básicamente un criterio de sustentabilidad, es una idea de lo que es sustentabilidad. Más adelante, en el año 2015, se aprueban a nivel global en las Naciones Unidas lo que se llaman las Sustainable Development Goals. Son las metas de desarrollo sustentable. Son 17 metas muy ambiciosas, en las cuales tienen 169 objetivos más detallados. Es una agenda que tiene que cumplirse en el año 2030, o sea, se dieron 15 años para tener metas amplias, objetivos muy específicos y además tener una, un marco en el cual uno pueda medirse, y para esto se hace que cada nación, cada país hace un reporte voluntario cada año de cómo va cumpliendo estas metas. Vean que las metas son muy diversas, que no haya pobreza en el mundo, que no haya hambre, que la salud sea buena, que haya educación de calidad, que haya calidad de género, que haya energía limpia, que se proteja el planeta, que se proteja el clima, etcétera, etcétera. Son muchas, muchas metas. En el año 2016 se hace lo que se llama el Conference of the Parties número 20. Esto es, se juntan un montón de representantes de las Naciones Unidas enfocadas en clima, y dado toda la información y los datos científicos de cuál era el reporte del clima en ese momento, todas las naciones hacen un acuerdo, ¿sí?, de llevar el cambio climático, llevar la suba de temperatura de la superficie de la Tierra hasta máximo 2 grados, ¿sí?, por encima de lo que fue la temperatura preindustrial. Esto es la temperatura hacia fines del siglo XIX, ¿sí?, y para el año 2050. Hoy en día, para que se den una idea, la temperatura está aproximadamente 1,10 grados por sobre ese punto. Lo que se quiere tratar de hacer es limitar la temperatura, el calentamiento global, simplemente porque eso causa cambio climático, y eso causa muchísimos efectos secundarios dentro del sistema de clima que son terriblemente dañinos y peligrosos para la humanidad. Ya estamos viendo bastantes en estos últimos años, pero si esto continúa, esto va a ser magnificado y va a haber muchísimas poblaciones en riesgo y muchísimo riesgo personal de salud. Este año en Glasgow, en Escocia, se hace la conferencia de las partes número 26, que se va a tratar de definir y buscar más compromisos de un montón de naciones para acelerar esto. Porque si no se acelera el nivel de conciencia de tener el calentamiento global, las consecuencias a 10 años, a 15 años van a ser complejas, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros, viendo todo este marco de sustentabilidad,
que se ha creado en el mundo, cómo esto impacta en las decisiones de inversión. Básicamente, cuando uno ve la teoría de las inversiones, el primer estadio de las inversiones es solamente enfocarse en los retornos. Esto era el enfoque que se tenía para inversiones financieras o inversiones en general hasta la primera mitad del siglo XX, que básicamente lo que se trataba de hacer es simplemente maximizar el retorno, no mirar los riesgos, o por lo menos no tener modelos para ver los riesgos. A partir de la década del 50, además de los retornos, se empiezan a medir los riesgos. Los trabajos de Markowitz para medir el riesgo de las carteras, que luego le valieron un premio Nobel, el trabajo de Sharpe, que en la década del 60 y 70 midió el precio del riesgo en el modelo de KPM, y luego los trabajos de Eugene Fama, que dieron una idea de si ese riesgo realmente se podía obtener con información pública o privilegiada, que es la teoría de los mercados eficientes, completaron este segundo estadio de riesgo y retorno. A partir del siglo XX se empieza a incorporar el impacto. ¿Qué es el impacto? Además de riesgo y retorno, toda inversión, toda empresa, todo bono que compramos tiene un impacto. ¿Cuál es el impacto? Tiene un impacto en la sociedad y en el planeta. ¿Y qué es un impacto? Bueno, tiene que ver con las externalidades. ¿Qué es una externalidad? La externalidad es un efecto secundario que tiene una decisión. En este caso, si compramos una empresa, puede llegar a tener efectos secundarios positivos y negativos. Por ejemplo, si yo compro un ticket para viajar a Nueva York, yo voy a comprar el ticket, la compañía va a cobrar el ticket y yo voy a ir a Nueva York. Ahora, las emisiones de carbono que tiene el avión, que genera el avión cuando yo viajo, no las paga nadie. O sea, son un efecto negativo global dentro de la sociedad, dentro del planeta, que es una externalidad negativa. Por ejemplo, un caso de externalidad positiva, si yo pongo una empresa en una comunidad que tenga poco empleo y tenga un gran nivel de pobreza, y pongo una empresa en ese lugar y le doy empleo a la gente, y ese empleo al mismo tiempo sirve para que la gente coma, se eduque, y esta compañía pueda ayudar a la comunidad con esos valores, la compañía está generando externalidades positivas, beneficios. ¿Sí? Lo que se trata de hacer en esta parte del asset management es mirar el retorno de inversión, el riesgo de inversión y los impactos que tiene. Ahora, este nuevo modelo de inversión lo que está haciendo es que sobre todo desde el año 2010-2015 haya grandes expectativas sociales de que se utilicen factores de medio ambiente, factores de impacto social y factores de cómo está manejada esa compañía dentro de decisiones de inversión. Los reguladores han emitido muchísimas reglas y muchísimas normas dentro de esto, y esto está en aumento. Mucha gente mira si las compañías emiten reportes no financieros, reportes de responsabilidad empresaria, de responsabilidad social, si reportan cuál es su actividad en sus externalidades negativas y positivas. Y estamos viendo un gran interés dentro de todo lo que sea el consumidor final de inversiones, que son inversores individuales, fondos mutuos, compañías de seguros y fondos de pensión, para invertir en esta clase de fondos que consideran estos factores dentro de la inversión, el factor de impacto dentro de la inversión. Fíjense, esto es en el último año y medio, en los últimos 2 años, cómo ha sido la demanda. Esta es la total demanda de fondos mutuos en los últimos 2 años, aproximadamente 2-3 años. En negro está la demanda de fondos que incorporan factores ESG. Y en celeste están la demanda de fondos que no consideran factores ESG. Esto es una demanda sobre consideración del impacto dentro de las inversiones, ¿sí? Muy fuerte, y esto está acá para llegarse. Este es un cambio de paradigma, y de acá en adelante esto va a ser un factor más dentro de cada decisión de inversión de corto, mediano y largo plazo, tanto para empresas, tanto para individuos, tanto para instituciones. Ahora, pero ¿qué es en práctica? ¿Sí? O sea, ¿cómo yo puedo definir
la sustentabilidad en la práctica. Y básicamente lo que hace que una empresa sea sustentable es básicamente, primeramente es el propósito. Dentro de la teoría más neoclásica de la teoría de corporate governance, de corporate finance, está la teoría que defendió Milton Friedman durante muchísimo tiempo y mucha gente todavía utiliza, que es una doctrina muy buena que dice the only business of business is business. O sea, el único objetivo empresario de la empresa tiene que ser maximizar las ganancias y maximizar el retorno y el valor actual de la acción, ¿sí? Maximizar el valor para los accionistas. Y esa es básicamente la teoría neoclásica. Hay un artículo muy interesante y muy seminal sobre esta teoría del 13 de septiembre del año 1970 de Milton Friedman en New York Times. Se lo digo, 13 de septiembre de 1970, búsquenlo y léanlo, es muy interesante para ver cuál es el pensamiento. Pero esto ya ha sido dejado de lado. ¿Por qué? Simplemente porque las compañías tienen un montón de stakeholders y las compañías tienen un montón de impacto sobre el stakeholder. ¿Qué es un stakeholder? Un stakeholder es una parte interesada, un actor que está influido por la actividad de la compañía. Por ejemplo, ¿cuáles son los actores que tienen interés y están influidos por la actividad de una compañía? Primero, simplemente los accionistas. Claramente están interesados con obtener sus retornos ajustados por riesgos. Los empleados les interesa mucho. Todos los que sean sus proveedores, todo lo que sea el medio ambiente, cuál es el impacto que tiene la compañía en el medio ambiente, los reguladores y el gobierno, ¿sí? Están interesados en qué hace la compañía. Todos los clientes son stakeholders, son partes interesadas de las compañías y todas las comunidades donde operan las compañías. Y hay muchísimos más stakeholders que pueden ir y venir en importancia, depende de cada momento histórico, pero básicamente la nueva definición del propósito corporativo es que la compañía tiene que atender justamente y beneficiar a todos los stakeholders. Tener beneficio justo para los accionistas, tener beneficio justo para los clientes, para los empleados, para sus proveedores, para el medio ambiente. La compañía tiene que tener un marco grande de decisión y pensar en esto en el largo plazo. No hay forma de pensar relaciones de largo plazo con el medio ambiente, las comunidades, los empleados, los clientes, los proveedores, si uno no mira más allá de un trimestre, si uno no mira más allá de 5 o 10 años. Y esto es la sustentabilidad en práctica. Es elegir compañías, ¿sí? O elegir bonos de gobierno, o elegir activos financieros o activos de private assets que incorporen todos estos conceptos para que todos los stakeholders, todas las partes interesadas de las compañías tengan un efecto positivo. Dentro de estos hay varios marcos. En Schwab nosotros utilizamos un marco del Impact Management Project, que básicamente es el marco ABC. El A tiene que ver, primero, no hagas daño, avoid harm, ¿sí? El B es beneficiar a todos los stakeholders, beneficiar a todas las partes interesadas dentro de las actividades que hace esa compañía. Y la tercera es contribuyan a soluciones que vayan a solucionar algunos de los problemas, desafíos de las metas de desarrollo sustentables, ¿sí? Estábamos viendo que no haya hambre, que el cambio climático, que haya buena salud, que haya buena educación, que haya consumo sustentable y producción sustentable. Esta primera parte, ¿sí?, de el enfoque de sustentabilidad está dada por monitorear los riesgos de ESG que tiene cada compañía y tratar de evitar compañías que tienen un riesgo pendiente, un riesgo complejo, que nosotros sabemos que no va a ser sostenible en el tiempo. Compañías que tienen muchísimas emisiones de carbono y que, por ejemplo, utilizan intensivamente el carbón como fuente de generación primaria de energía, sabemos que no son sustentables. Y lo primero que se hace es tratar de evitar estas compañías y evitar estas actividades. Esto es la parte de risk management. La segunda parte está, encontremos
la fórmula en la cual nosotros invertimos en algo que beneficien a todos los stakeholders y causen un bien en el planeta y la sociedad dentro de las actividades de estas compañías. Esto es lo que se llama el enfoque sustainable, ¿sí? Esto es lo que se llama inversiones sustentables. Y la tercera parte es la que se llama inversiones de impacto. Las inversiones de impacto están centralizadas en resolver un problema en especial. Por ejemplo, resolver problemas de tecnología de la salud, ¿sí? Resolver el tema del cambio climático, resolver el tema del hambre, resolver el tema de las ciudades sustentables. Estos son 3 estadios dentro de lo que es el Sustainable Finance, ¿sí? Integrado, sustentable y de impacto. Ahora, cuando yo empiezo a trabajar con esto, yo puedo hacer 2 cosas. O yo voy y miro ratings o rankings de proveedores externos, decir, bueno, yo contrato a MSCI o Sustainalytics, ¿sí? Que proveen rankings de sustentabilidad o ESG para un montón de compañías. Y yo digo, bueno, voy a utilizar solamente esto. Pero el problema que hay es que para una misma compañía, por ejemplo, acá hay 3 líderes, proveedores de ratings y de rankings de ESG, scores de ESG. Para la misma compañía, o sea, alguna de estos proveedores, algunas compañías le pueden poner 10, ¿sí? Y al mismo tiempo otra le pone 0, ¿sí? O sea, para una misma compañía, mirando los mismos factores, los scores, los ratings de ESG son totalmente diferentes. Entonces, como fund manager, con el deber fiduciario de realmente implementar una medida de impacto, yo no puedo utilizar esto. Yo lo puedo mirar, pero tengo que crear mi propio sistema propietario, mi sistema de análisis que a mí me deje estar confiado de lo que yo estoy haciendo es correcto, que el análisis que yo hago es correcto. Utilizar solamente rankings de ESG de terceros es como leer un libro con los anteojos de otra persona. No tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido y yo lo que voy a hacer es no ver y no entender lo que estoy viendo. Por eso, compañías como Schroders, que han invertido muchísimo dinero, y esto es muchísimo dinero, muchísimo trabajo y mucho equipo, hacen sistemas propietarios para analizar esto, que tienen que ver con muchísimo ciencia de datos, muchísimos sistemas y muchísima información cuantitativa, además de el assessment o el análisis de juicio que hacen los analistas, ¿no? Esto quiere decir, bueno, tenés herramientas de análisis de inversiones, puramente dicho, que incorporan el factor de impacto y a los stakeholders. Tenés medidas de impacto, o sea, cómo impacta esta compañía en la sociedad y medimos los impactos negativos y positivos en dinero, en dólares, para entender. Luego tenemos herramientas para ver qué alineamiento tiene esta compañía y su actividad y su comportamiento con las metas de desarrollo sustentables de las Naciones Unidas y cómo lo impactan en el clima. Les voy a describir rápidamente algunas de estos modelos. Básicamente, el Context es una herramienta de analistas que, además de todo el análisis financiero, ¿sí? O sea, de los financials, de rentabilidad, del riesgo, del discounted cash flow valuation, de los ratios, miran las tendencias de sustentabilidad, impacto en los stakeholders, los rankings, y el analista completa esto. La segunda parte se llama Sustainmex. Sustainmex es un sistema propietario que se basa en más de 400 artículos académicos y de la industria, que lo que hacen es medir cada compañía o cada país también, cuál es el impacto positivo que tiene en la sociedad y en el planeta, y cuáles son los impactos negativos que tiene la sociedad y el planeta, y lo mide en dólares. ¿Qué es lo que hace esto? Se examina más de 10.000 compañías, me parece que en este momento tenemos 13.000 compañías, y de todas se ve el impacto en dólares, y se lo traduce en dólares, del impacto dentro del medio ambiente, con el gobierno, con los consumidores, con los empleados, con las comunidades, y se saca si esto es positivo o negativo. La tercera parte es un sistema que a las compañías
nos deja ver cuáles de las metas de desarrollo sustentables acompañan o benefician o no benefician o perjudican, y tratar de elegir esto para tener inversiones temáticas de impacto. Con esto nosotros podemos crear un rango de fondos con muchas soluciones dentro de lo que es el universo de inversiones sustentables, tanto sea para evitar riesgos como para causar impacto, pasando por fondos sustentables propiamente dicho. Todos los procesos de inversiones de Schroders tienen integrado el primer factor de ESG. Todos los factores de inversión, todos los analistas de Schroders miran cada una de esas compañías e incorporan los factores de ESG dentro de su análisis. ¿Sí? Después, depende de la clase de fondo que tienen diferentes enfoques. Déjenme darle a ustedes un muy rápido view de lo que es un proceso de inversiones de un fondo. ¿Sí? Por ejemplo, este es un caso de un fondo que invierte en acciones globales desde el punto de vista sustentable. No voy a decir nombres, simplemente voy a dar ejemplos de un fondo que persigue sustentabilidad. ¿Sí? Lo primero que se hace es tomar de la base de datos de cerca de 15.000 empresas las ideas preferidas de los analistas y preferidas por sistemas cuantitativos. Luego, cuando se generan un número de empresas que están seleccionadas, se las pasa por el filtro de la sustentabilidad. Y el filtro de sustentabilidad es básicamente ver si este equipo, dentro de este equipo, este número limitado de acciones, pasa lo que se llama un cociente de sustentabilidad o no. O sea, después de esto, uno se queda dentro del universo que pasó los criterios de sustentabilidad que ve este equipo de Schroders, y se quedan con un portfolio de 30 a 50 acciones que tienen criterios de sustentabilidad adecuados, que son de primer nivel, o sea, son los best in class, y criterios de riesgo-retorno que nosotros pensamos que son atractivos y que van a tener un nivel de retorno por encima del promedio del mercado. Y luego la última parte es, uno contacta constantemente a las compañías para preguntarle cómo están desarrollando sus actividades en función con el medio ambiente, con las empresas. Esto es lo que se llama engagement. Muy rápidamente luego lo voy a contactar. Acá tengo lo que en general se mira para ESG. Son muchos temas, ¿sí? Estas son preguntas, por ejemplo, a la compañía se le puede ver cómo son los productos. ¿Realmente tienen productos, tienen características positivas o negativas con el medio ambiente? Por ejemplo, con respecto a los empleados y proveedores. Los empleados están siendo pagados de manera justa y tienen buenas condiciones de trabajo. Los proveedores tienen un sistema, o sea, nosotros contratamos proveedores con buenas prácticas, o contratamos proveedores con prácticas abusivas laborales, o prácticas no sostenibles, o que hacen polución al medio ambiente. ¿Cómo esta compañía con respecto a los impuestos? ¿Paga impuestos o realmente trata de eludir impuestos? ¿Y cómo es, por ejemplo, esta compañía con respecto a los accionistas? ¿Realmente tienen un buen sistema para la alocación de capital? ¿Su sistema de gobierno corporativo incorpora diversidad de hombres y mujeres, de género, dentro del directorio y dentro del margen de esa compañía? O sea, son muchas preguntas que se hacen para ver si la compañía tiene desarrollo sustentable o no. Ahora déjenme pasarles un videito muy rápido. Hay una acción que se llama, voy a parar de compartir esto y voy a tratar de compartirles otro video. Sí. El video lamentablemente lo probamos hace un rato, no tiene sonido, pero yo se los voy a comentar. Y también está el sonido de background, la lectura de background. ¿Sí? Este es un video que muestra una compañía que se llama Safaricom. Esta es la mayor compañía de telecomunicaciones de Nigeria. Está parando un poquito, ¿sí? Nigeria es un país que tiene 200 y pico millones de habitantes,
es uno de los países que tiene mayor crecimiento poblacional en el mundo. La tasa de natalidad en Kenia es cerca de 5 hijos por cada mujer. Safaricom es una compañía de telecomunicaciones que ha implementado un sistema que se llama M-Pesa. M-Pesa es un sistema de pagos electrónicos, ¿sí? Que permitió hacer transacciones por SMS con un celular desde la década del 2000, 2010, y permitió hacer el negocio, crear negocios y transferir dinero a un montón de gente que vivía en la pobreza. Si uno de ellos querían en Nigeria hacer una transferencia de dinero o llevar dinero de un lugar a otro en Nigeria, que es un país muy grande, tenían que ir con el dinero físico y llevarlo por colectivo de un lugar a otro. Safaricom creó y se asoció con M-Pesa, y lo que permitió es que toda esta gente tenga acceso a transferencias de dinero de manera instantánea. Eso causó una revolución de negocios, de pequeños negocios, de pequeñas y medianas empresas y de pequeños profesionales. Y lo que pasó con esto es que en este país se calcula que se sacó más del 2% de la pobreza con el sistema M-Pesa, ¿sí? Y que esto ha tenido un sistema de feedback, interacción positivo en la sociedad de manera absolutamente no experimentada en otros países de África. Yo voy a correr un poquito más y voy a parar de compartir esto y voy a compartir otra vez la presentación. Ahí estamos. Veamos, y aquí voy otra vez. Ahí estamos. Ahí se trabó esto. Ahí está. Bien. Acá les voy a mostrar en la práctica el análisis que se hace de esta compañía, Safaricom, ¿sí? Dice que es un líder, que es el líder market share en todo el sistema de telecomunicaciones en este país de 200 millones de personas, y además está expandido en otros países de África. Tiene cobertura en todo el país. M-Pesa es la marca más confiada, más reputada de toda Kenia. La rotación de personal es menos del 5%, es muy bajo. Tiene diversidad de género. A todo lo que sean los contractors, todo lo que sean las empresas proveedoras de esta compañía, se Pablo, les discúlpame que garantiza. te Sí, interrumpa. sí. Sabes que la pantalla como que se te vuelve negra por momentos. Capaz que podés Bueno, dejar de compartir y volver a compartir. Creo que es un tema dale, de conexión. vamos a ver esto, sí. Perdón por esto. A verte. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Ok. Voy a cerrar esto. Y voy a cerrar Bloomberg. Perdón por esto. Vamos a ver. A ver. Ahí Marinés, ¿me ves mejor ahí o no? Sí, perfecto. Óptimo. Perfecto. Básicamente el análisis se hace dentro de todo el marco de impacto que tiene esta compañía. Por ejemplo, esta compañía lo que hizo es todos los gastos de enviar y recibir dinero mediante esta aplicación, ¿sí? Los llevó a cero durante el COVID. O sea, son compañías que tienen realmente un compromiso, y que ese compromiso también se les traduce en excelente récord de ganancias y de ventas y de reputación. Ahora les doy un ejemplo de modelos de empresas de modelos de impacto. Por ejemplo, Vestas, ¿no? Y estoy hablando ahora de cambio climático. Vestas es la principal proveedora de turbinas
eólicas para energía eólica del mundo. Tiene casi el 20% del market share y ha venido trabajando, es una empresa danesa que ha venido trabajando hace más de 30 años con principios de sustentabilidad muy importantes. Siemens Gamesa es una división, es una empresa controlada por Siemens, por el grupo alemán Siemens, que desarrolla las grandes turbinas, las grandes hélices de wind energy offshore, o sea, en el mar. Hay muy pocas empresas que hacen eso y las hélices tienen casi 100 metros. Y una de estas hélices o estos parques de energía eólica tienen un impacto enorme dentro de producir energía limpia y tienen muy poco impacto dentro de lo que es el impacto en la tierra, en el territorio. Por eso esto es muy importante. ¿Por qué es importante esto? Porque con energías climáticas, ¿sí? con energías limpias, ¿sí? Y la transición energética, nosotros lo que estamos viendo es que hay una gran adopción de vehículos eléctricos y el costo de energía renovable está bajando mucho. ¿Sí? Ahora, esto, por ejemplo, es el ejemplo de un portfolio de 50 acciones de un fondo de acciones globales sustentables. Los recomiendo mucho cuando vean el tema de sustentabilidad o inversiones sustentables, traten de invertir en fondos globales, lo más diversificado posible, porque las soluciones de sustentabilidad y los focos de valor de sustentabilidad en las empresas no están determinados dentro de un solo país, están muy repartidos en todo el mundo y uno puede tener muchísimo más valor dentro de un enfoque mucho más global. Acá les cuento la historia, por ejemplo, siempre está la historia de Unilever. Ustedes seguramente conocen Unilever. Unilever tiene marcas de consumo y de cuidado personal que conoce todo el mundo, los jabones Dove, la mayonesa Hellman, etcétera, etcétera. Unilever en el año 2010 con un CEO que se llamó Paul Polman creó un nuevo modelo de negocio sustentable que se llamaba The Sustainable Living Life, ¿sí? Dentro de Unilever, y lo que hizo es, bueno, yo voy a duplicar los beneficios de esta compañía, voy a duplicar las ventas, pero al mismo tiempo voy a poner sustentabilidad en el medio de lo que es nuestro negocio, como un valor muy importante para nuestro negocio. Y esto ha sido un hito de cómo una compañía de bienes de consumo masivo cambia su foco de solamente ganancias y tangencialmente el medio ambiente, sustentabilidad, a tener la sustentabilidad en el medio de su estrategia corporativa y de su propósito. Y, por ejemplo, un caso que hay de Unilever, que esto lleva mucha creatividad. Durante la pandemia, Unilever tiene en Rosario, en Argentina, una gran planta para producir, no sé si jabones, mayonesa o puré Nor. ¿Sí? En la pandemia la gente no podía ir a trabajar y tenía el problema que tenía poca gente para trabajar, tenía poca gente para producir. Enfrente, en Rosario, está una gran planta de General Motors. Al mismo tiempo, en General Motors estaban suspendidas las actividades por la pandemia. Lo que hizo Unilever es contratar temporariamente los empleados de General Motors para que trabajen en Unilever y puedan proveer de alimentos a el país o a la región. Entonces lo que hacen es mirar a la comunidad entera, no mirar solamente el beneficio o los empleados, sino mirar a la comunidad. Digo, ¿cómo nosotros podemos solucionar esto desde el punto de vista de la comunidad? Y esto es lo que ve uno cuando ve una empresa que es sustentable desde su propia definición. Ahora, hay muchas compañías que uno las borra de lo que es la sustentabilidad. ¿Por qué las borra? Porque dicen, bueno, esta compañía tiene temas, tiene conductas, tiene problemas que en este momento a mí no me gustan y yo quiero que las cambien. ¿Sí? Entonces, por eso yo no voy a invertir porque creo que esto es un riesgo y esta compañía va a tener perjuicios económicos o va a tener perjuicios de performance hasta que solucione esto. Por ejemplo, acá vemos Amex. Amex es uno de los proveedores globales más grandes de viajes corporativos, ¿sí? Y de viajes. Ahora, el impacto que tiene el viaje en avión tiene un impacto en las emisiones de carbono enormes. Y el impacto que tuvo la pandemia también hace que uno reconsidere lo que es Amex dentro de un portfolio y trate de entender un poco más qué es lo que van a hacer. Amazon, que es una compañía absolutamente fantástica,
¿sí? Para el que compra en Amazon, tiene un problema cultural y un problema que es demasiado agresivo interno, que es ganar a todo costo. Y esto le ha causado problemas dentro de una cantidad enorme de empleados que tienen, me parece que tienen más de 1 millón de empleados. Entonces, estos puntos de cómo se manejan los empleados o de la cultura son problemas complejos. Acá el tema de Nike contra Adidas, también otra compañía de culturas muy agresiva. Fíjense que el 50% de las compañías que pasan un filtro inicial son rechazadas. Y solo el 50% se ven incluidas. Dentro de todo lo que sea Sustainable Finance están las exclusiones. Las exclusiones históricamente son: yo no voy a invertir en nada que tenga que ver con casinos, nada que tenga que ver con tabaco, nada que tenga que ver con armas, ¿sí? Esto es una de las primeras etapas de inversión sustentable: excluir actividades o empresas que hacen cosas que yo no estoy de acuerdo desde el inicio, ¿sí? Esto es el sistema Sustainalytics, de un modelo de inversión sustentable, ¿sí? De acciones globales sustentables. Y acá ve, el total de impacto es positivo, 3,5. El total de impacto del benchmark, ¿sí? Es negativo. Lo que se ve es, si uno ve que este impacto para la sociedad, medido en dólares, por el sistema Sustainalytics, en todo el impacto que tiene esta empresa y este portfolio dentro de eso es positivo, es que este fondo dentro de nuestros modelos que nosotros utilizamos es sustentable, ¿sí? Y acá está el impacto más cercano a la gente y al planeta. Engagement. Esto lo van a escuchar muchísimo ustedes. Esto es parte de lo que se llama Active Ownership. Cuando yo soy dueño de una compañía en el mercado, por ejemplo, yo compro cualquier compañía de mercado, Coca-Cola, Microsoft, ¿sí? Yo puedo tener dos alternativas. O ser pasivo, yo la compro, ¿sí? Como fund manager, y la dejo dentro de un fondo pasivo y solamente veo cuál es el retorno que tiene dentro de un fondo, o tener algo que se llama Active Ownership. Mirar cuál es su gestión de sustentabilidad y contactarlos. Hay temas que a mí me preocupan y hacer lo que se llama Active Ownership. O sea, yo soy dueño, yo contacto a la gente de sustentabilidad, de relaciones con los inversores y le digo: miren, yo creo que ustedes tienen un problema con su política ambiental, con la diversidad, me parece que ustedes no tienen una compañía diversa, yo creo que ustedes, la estructura del directorio, hay pocas mujeres o en realidad hay poca diversidad racial, ¿sí? Y uno los contacta y trata de convencerlos que lo cambien. Y las compañías lo cambian. Y cuando las compañías lo cambian y van teniendo mejores actitudes y mejores comportamientos dentro de sustentabilidad, las compañías suben de precio y suben, no es que suben de precio, tienen un re-rating, ¿sí? Tienen mayores valuaciones. O sea, esto es un ecosistema positivo dentro de lo que son las inversiones. Esto, bueno, es un poco más técnico, y con esto quiero cortar porque no, ya me pasé hablando como 50 minutos y lo abro un poco más a verte. Marinés, ¿me ves vos ahí bien? Sí, te veo. Dale, óptimo. Seco todo acá Te- y dejo todo acá. Y bueno, me pasé hablando un buen rato, más que un diálogo, esto fue un monólogo. Ojalá les haya parecido interesante y estoy aquí para contestar preguntas o charlar un rato de estos temas. Bien, la verdad que muy interesante. Muchas gracias, Pablo. Muy claro. Tengo alguna pregunta que te voy a hacer de las personas que están en la audiencia. Algunas ya medio que fuiste contestando, pero me parece que está bueno igual hacer un repaso. La primera es, ¿cuánto afectó la pandemia lo vinculado a factores sociales de este tipo de inversiones? Diste algún ejemplo, pero capaz que algún otro ejemplo sería bueno. Eh, a ver, en general vos ves compañías, en general las grandes compañías han tenido eh, respuestas bastante responsables con respecto a la pandemia. Eh, los, los que más han tenido políticas públicas muy activas han sido los gobiernos en la pandemia. O sea, la gran expansión, la gran contención social ha venido de parte de los gobiernos.
Las compañías lo que han tenido es, las grandes compañías lo que han tenido es responsabilidad social para no despedir y no desvincular gente durante la pandemia. ¿Sí? Eso se ha visto como parte de contención. Y el otro tema es cómo tratar de brindarles a los empleados que tienen que ir a trabajar desde su casa condiciones para que se adapten. Porque recuerden, y este es un tema muy recurrente, recuerden lo que fue mudarse a tu casa con tus chicos, todos juntos, para tener esto. En general, lo que se ha medido en la pandemia es eso. Y lo que se ve es que hay grandes ganadores en la pandemia. Por ejemplo, Amazon ha sido un gran ganador de la pandemia. ¿Sí? Amazon tomó como 500.000 empleados durante la pandemia y ha visto su negocio online expandirse exponencialmente. ¿Sí? Y todas las compañías que han tenido que ver con el retail de, de, de contacto físico, o todas las compañías relacionadas con el entretenimiento, se han visto claramente perjudicadas. En general, los comportamientos agregados yo creo que son positivos, ¿sí? A nivel global. Eh, les podría preguntar a los equipos cuáles son los casos un poco más sobresalientes, que recién ahora los podemos ver. Ha sido o sea, pasó muy poco tiempo para juzgar las cosas. ¿Sí? Quizás ahora uno tiene una claridad un poco mayor. Clarísimo, sí, seguramente. Te hago otra pregunta. Claro. ¿Qué 3 recomendaciones harías para un inversor que recién ahora está empezando a considerar estos factores o quiere empezar a considerar estos factores a la hora de invertir? Bueno, primero lo que hay que hacer es mirar casas de inversión que tengan tradición en esto. ¿Sí? Segundo, que hagan manejo activo. No compren fondos pasivos. Si quieren invertir en impacto en enfoques de inversión sustentable, si quieren incluir factores de medio ambiente, factores sociales, factores de buen comportamiento corporativo, no compren un ETF pasivo, no compren un fondo pasivo. Compren un fondo activo por una casa con alta reputación y con alto track record de manejar esta clase de inversiones y que ustedes entiendan el proceso de inversiones. ¿Sí? Segundo tema es, compren fondos que tengan activos globales. No se focalicen en un solo país ahora, especialmente en este momento. Por eso, traten de diversificarse geográficamente en actividades. ¿Sí? Y tercero, traten de comprar una mezcla entre acciones y bonos sustentables. ¿Sí? O private assets sustentables. ¿Sí? Mezclen activos desde ese punto de vista. Siempre diversifiquen, nunca jueguen todo una ficha al pleno, al colorado o al negro. Siempre diversifiquen, aún en este tema de inversiones sustentables. Gracias, Pablo. ¿Nos podés hacer algún comentario sobre los bonos de carbono? Ok, veamos. Bonos de carbono, algo son carbon credits, ¿sí? Una cosa son carbon credits y otra cosa son bonos verdes. ¿Sí? Les voy a explicar las dos cosas. Ahí va. Hay una organización internacional que se llama International Capital Market Association, ¿sí? Que define ciertas clases de bonos según el uso de los fondos. Por ejemplo, están los bonos verdes, los bonos sustentables, los bonos Sustainability Linked y los bonos sociales. ¿Sí? Y están muy definidos cuáles son los principios de cada uno de estos bonos. Por ejemplo, un bono verde es un bono que toma una compañía, que emite una compañía o un gobierno o una provincia o una municipalidad con un objetivo de mejorar en el cambio climático, o sea, de mejorar en temas de medio ambiente. Y tiene que estar bien claro cuál es el proyecto, bien claro cuáles son las métricas, bien claro cómo se va a medir y quién va a hacer la supervisión. Es lo mismo con los bonos sociales, pero en temas sociales y en bonos de sustainability, o sea, atados a sustentabilidad. Los carbon credits, los créditos de carbono, se dan en mercados voluntarios y de compliance. A ver, por ejemplo, en Europa hay una cantidad máxima que un montón de compañías pueden emitir de emisiones de carbono. ¿Sí? Entonces le ponen un máximo de emisiones de carbono. Entonces, si uno emite menos, ¿sí? Si una compañía emite menos de esos
de esa emisión de carbono, tiene el derecho a esos créditos de carbono, que se los puede vender a otra compañía que va a estar excedida en ese momento. ¿Qué es lo que se trata de hacer? Se trata de, dentro de un ecosistema de muchas compañías, se le trata de poner a ese número de compañías, por ejemplo en Europa, un máximo nivel de emisiones de carbono. Y si a uno le sobra, ¿sí?, porque redujo las emisiones de carbono, se las puede vender a otros que les falta, ¿sí? Ahora, otra cosa son los mercados voluntarios. Imagínense una compañía que no tiene ninguna regulación, ¿sí?, pero simplemente quiere compensar las emisiones que hace. Porque llega un momento que uno está bajando las emisiones o está bajando su empresa, pues estas cosas se van en tiempo, ¿sí? Y quiere compensar eso. Hay algo que se llama los carbon offsets, ¿sí? Entonces, si yo emito, ¿sí?, imagínense que yo soy una empresa, por ejemplo, como Schroders, que emite emisiones de carbono. Las empresas de servicio emitimos menos que las empresas industriales o las empresas que producen energía. Pero igual emitimos carbono, ¿sí?, CO2 equivalents. Lo que se hace es comprar carbon offsets. ¿Qué es un carbon offset? Si yo emito 100 toneladas métricas de carbono al año, yo compro, ¿sí?, un carbon offsets, crédito de carbono. ¿Qué es comprar esto? Comprar el derecho o comprar, por ejemplo, una propiedad de forestación, ¿sí?, que vaya a retirar, esa forestación vaya a retirar 100 toneladas métricas de carbono, ¿sí? Entonces trato de compensar mi actividad. O compro los créditos de carbono que me emite una nueva instalación de energía solar o de energía eólica, que lo que va a hacer es reemplazar, ¿sí?, emisiones de carbono de plantas térmicas, ¿sí?, que utilizan o carbón, o gas natural, o fuel oil, y van a reemplazar eso. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Comprando el crédito de carbono que produce para todo el medio ambiente y compensar lo que estoy haciendo yo. Y hay un mercado para eso. Hay un mercado para los bonos de carbono, los créditos de carbono regulados y de compliance, y para los voluntarios. Y hay muchas clases, depende de las geografías y las regulaciones, ¿sí? Clarísima la explicación. De vuelta, bueno, te hago dos preguntas más, que son las dos últimas que vinieron por el chat, y cerramos. Después, en todo caso, los invitamos a hacernos las consultas vía el email itaupersonalbank@itau.com.uy. Nosotros les vamos a estar compartiendo por ahí la presentación. También les compartimos por ahí, porque consultaban antes cómo puedo informarme más para poder decidir una inversión ya capaz que de producto en concreto. Nosotros les vamos a hacer llegar información también por esa vía sobre los productos disponibles. Nos preguntan sobre si los países están dando beneficios fiscales para este tipo de inversión. En realidad, como es media genérica, capaz que podés comentarnos qué compromiso hay en los gobiernos, que un poco lo pasaste, en esto, y si están otorgando beneficios fiscales o no. A ver, cada país es una circunstancia diferente, y eh, en Estados Unidos cada estado tiene sus políticas, ¿sí?, de subsidios. Recuerden que hay dos formas de subsidiar esta actividad. Por ejemplo, la actividad de energías limpias. Hay dos formas de subsidiarlas. Uno es bajarles los impuestos, o sea, decir, bueno, usted no va a tener impuestos mientras desarrolle esto, o eventualmente subsidiarlas con préstamos subsidiados, ¿sí? Prestarles dinero a muy baja tasa en muy largos plazos para que desarrollen la actividad. Y en otros países directamente los gobiernos invierten en un esquema que se llama Blended Finance para desarrollar temas más complejos. Por ejemplo, desarrollar todo el ecosistema de energía de hidrógeno va a llevar tiempo y se necesita sector privado, sector público y el sector de organizaciones no gubernamentales para que se pueda hacer esto. Se necesita investigación académica, se necesita investigación científica. Hay muchas formas de empujar esto.
pero yo diría que la mayoría de los países tienen un enfoque muy favorable, y en el COP26 en noviembre en Escocia vamos a ver los compromisos que se toman y las acciones que prácticamente que se van a tratar de llegar a la práctica en los próximos años. Buenísimo. Y la última para cerrar, que me parece que es muy buena. Consultan si hay una correlación directa entre la rentabilidad de la inversión y la sustentabilidad, digamos. Ok, sobre esto hay muchísimo escrito en los últimos años. Primero porque hay dos temas. Todo lo que sean los fondos que tienen factores ESG o que tienen sustentabilidad dentro de su proceso son relativamente nuevos. Y en realidad hace 20 años uno no tenía una gran cantidad de fondos, no se podían comparar, la muestra era muy chica. Lo que se fue viendo es que a medida que se va adoptando, el ESG va apareciendo más en los últimos años que tienen una outperformance. Los estudios que se han hecho en los últimos 5 años, básicamente se han hecho estudios, es un tema controvertido, ¿sí? Depende del periodo que se tome. Cuanto más nos acercamos ahora, mejor evidencia de que esto da performance. Los estudios más grandes que se han hecho, uno de George Serafine de Harvard y otro de Solomon, que me parece está en Columbia, dicen que la evidencia es que al menos no es un factor negativo, ¿sí? O sea, si nosotros incorporamos factores de ESG, factores de sustentabilidad dentro de los modelos de portfolio, al menos no es negativo. O sea, si vamos a tener un tema controvertido, que decir, bueno, esto no me va a dar rentabilidad extra, que hay muchos estudios que dicen que sí, sobre todo en los últimos años, lo que sí sabemos, hay varios estudios que dicen, esto no te perjudica. Entonces, si es una opción para hacer algo que pueda llegar a ayudar gratis, yo creo que esto no, como dicen los americanos, es un no-brainer, ¿no? O sea, uno lo debería adoptar dentro de su estilo de inversión. Buenísimo. Pablo, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Vamos a dar cierre a la charla, que ya estamos unos minutos pasados la hora. Los invitamos a escribirnos a itaupersonalbank@itau.com.uy, ahí en el chat está la dirección, pero nosotros igual ahora les vamos a compartir la presentación e información sobre los vehículos de inversión a través del banco. Y nada, gracias por acompañarnos, Pablo, nuevamente. Óptimo, dale, muchas gracias y nos vemos pronto en persona. Sí, sí, ok. Chao. Gracias.